Buenos días, ingeniera Giovanna Ortiz. A nuestro grupo le ha tocado hablar sobre el impuesto a la renta. Empezamos con el impuesto a la renta. ¿Qué es el impuesto a la renta? El impuesto a la renta es un impuesto que se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, sean estas naturales o extranjeras, cuyo ejercicio impositivo comprende entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. ¿Quién debe pagar? Bueno, la declaración del impuesto a la renta es obligatoria para todas las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, conforme los resultados para las actividades económicas, aun cuando la totalidad de sus rentas están constituidas por ingresos exentos, a excepción de dos opciones: los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención a la fuente, y las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedan la fracción básica no gravada. Bueno, se pagará sobre el impuesto a la renta los ingresos gravados. Los ingresos gravados son aquellos que serán considerados para el pago del impuesto a la renta. También los ingresos exentos son exonerados, son aquellos ingresos y actividades que no están sujetas al pago de este impuesto, y las deducciones, en general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto, se deducirán de los gastos que se efectúen con el propósito de obtener y mantener y mejorar el ingreso de la fuente ecuatoriana, tanto aquí en el Ecuador como en el extranjero. Los ingresos gravados. Los ingresos gravados son todos aquellos ingresos que están sujetos al impuesto a la renta. Estos son los que están en el artículo 8 de las declaraciones del impuesto a la renta. Y son los que perciben los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, los que perciben los ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en el exterior, provenientes de personas naturales, de sociedades nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o de entidades y organismos del sector público ecuatoriano. También son las utilidades, las regalías, las loterías, los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por las personas naturales, entre otros. Los ingresos exentos. Los dividendos y utilidades calculados después del pago del impuesto a la renta, distribuidos por las sociedades nacionales o extranjeras o extranjeras no domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición, o de personas naturales no residentes en el Ecuador. Los ingresos que perciben los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por las prestaciones dadas por esta entidad, como son las jubilaciones patronales, conforme el Código de Trabajo. Por el concepto de prestaciones sociales también están exentas las pensiones de jubilación, montepíos, asignaciones por gastos mortuorios, los fondos de reserva y similares. Otra también es la 13ª y 14ª remuneración que perciba el trabajador. Los ingresos que obtengan los trabajadores por concepto de bonificación de desahucio e indemnización por despido intempestivo. Toda bonificación e indemnización que sobrepase los valores determinados del Código de Trabajo causará el impuesto a la renta. Asimismo, los gastos de viaje, hospedaje y alimentación, debidamente soportados con los documentos respectivos, que reciban los funcionarios, empleados y trabajadores del sector privado, cuando deben realizar las funciones relacionadas con su cargo. También tenemos los ingresos que obtengan los discapacitados en un monto equivalente al triple de la fracción básica gravada, con una tarifa como los percibidos por personas mayores de 65 años. Las asignaciones de estipendios que por concepto de becas para el financiamiento de estudios de especialización o capacitación en instituciones de educación superior, entidades gubernamentales, nacionales o extranjeras. Asimismo, los ingresos generados por enajenación ocasional de bienes inmuebles, acciones o participaciones.
las ganancias de capital, utilidades, beneficios o rendimientos distribuidos por los fondos de inversión, los fondos de cesantía, fideicomisos mercantiles y sus beneficiarios. Los intereses que perciben las personas naturales por sus depósitos de ahorro a la vista pagados por entidades del sistema financiero del país. Asimismo, los rendimientos por depósitos a plazo fijo de 1 año o más pagados por las instituciones financieras nacionales a personas naturales y sociedades. Las indemnizaciones que se perciban por los exceptuando las provenientes del lucro del cesante. Tenemos los gastos deducibles. La deducción. Son los costos y gastos imputables al ingreso que se encuentran debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplen los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. Dentro de estos gastos deducibles tenemos los intereses sobre los préstamos obtenidos para el negocio o la actividad que desarrolla, los impuestos, las tasas, contribuciones, los aportes al sistema de seguridad social obligatorio que soporte la actividad generadora del ingreso, las primas de seguros devengadas en el ejercicio impositivo que cubran los riesgos personales de los trabajadores sobre los bienes de la empresa, los suministros y materiales, la reparación y mantenimiento de los activos fijos, la promoción y la publicidad, las pérdidas comprobadas en caso fortuito de fuerza mayor o por delitos que afecten económicamente los bienes de la empresa, en la parte que no fuera cubierta por la indemnización o seguro. Los gastos de viaje y de estadía que sean necesarios para la generación del ingreso. Los sueldos y salarios, remuneraciones en general, los beneficios sociales, la participación de trabajadores en utilidades, las indemnizaciones, las bonificaciones legales, aportes del seguro obligatorio. Las personas naturales se podrán deducir hasta el 50% del total de sus ingresos grabados, sin que superen un equivalente de 1.3 veces la fracción básica de gravada del impuesto a la renta de personas naturales. Los costos de servicios prestados por terceros como honorarios, comisiones, comunicaciones, energía eléctrica, agua, aseo, etc. Las personas que realicen actividades empresariales, industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias, entre otras. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre los gastos no deducibles, que son las cantidades destinadas a sufragar gastos personales del contribuyente y su familia, que estos sobrepasen los límites establecidos, ya que las depreciaciones, amortizaciones, previsiones y reservas de cualquier naturaleza que excedan de los límites permitidos. También es la destrucción de bienes no utilizados para la generalización de rentas gravadas, las pérdidas o destrucción de bienes no utilizados para la generación de rentas gravadas, las donaciones, las subvenciones y obtenciones en dinero, en especie o servicio que constituyan empleo de la renta cuya deducción no sea permitida. Las multas por infracciones, recargos e intereses por mora tributaria o por obligaciones con los institutos de seguridad social y las multas impuestas por autoridad pública. Los costos y gastos no sustentados en los comprobantes de venta autorizados por el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención. También los costos y gastos por los que no se hayan efectuado las correspondientes retenciones en la fuente, en los casos en los que haya la ley les obligue a la retención. También son los costos y gastos que no se hayan cargado a las provisiones respectivas a pesar de habérselas constituido. A continuación les hablaré sobre los gastos personales deducibles y el impuesto a la renta. Como ustedes pueden ver, son los deducibles en educación, que es el techo máximo para el año 2019 con 3.675.000.75, que son los gastos relacionados con la enseñanza que recibe una persona o instrucción por medio de la acción docente, tales como matrícula, pensión, derechos de grado, útiles y textos escolares, cuidado infantil,
uniformes, transporte escolar, equipos de computación, materiales didácticos para el estudio, pago de interés, créditos educativos y el arte y cultura. También podemos encontrar los deducibles en viviendas, que el total máximo es para 3.675.075. Los gastos de adquisición, construcción, remodelación, ampliación, mejor y mantenimiento de único bien inmueble destinado a la vivienda, como es el pago de arriendo de vivienda, pagos por conceptos de servicios básicos que incluyen agua, gas, electricidad, teléfono y convencional, alicuotas de condominio de un único inmueble. Tenemos también los deducibles de salud, que tiene un valor de $22.620.000, que son honorarios de médicos y profesionales de la salud, servicios de salud prestados por hospitales, clínicas y laboratorios debidamente autorizados, medicina preparada, prima de seguro médico, deducibles de seguros médicos, medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis y otros accesorios para la salud, como también puede ser la cirugía estética, el gimnasio, contratación de entrenadores personales, compra de implementos deportivos como pelotas, bicicletas, etc. También tenemos deducibles en alimentación, que tiene $3.675.075, que es la adquisición de productos naturales o artificiales que el ser humano ingiere para subsistir o para su nutrición, como también es el agua, la compra de alimentos en centros de expendio de alimentos preparados, las pensiones alimenticias. Y por último, los deducibles en vestimenta, que es igual, 3.675.75, que se considera los gastos de vestimenta los realizados por cualquier tipo de prenda de vestir, sea pañales o confecciones de prendas de vestir. Base imponible. En general, la base imponible está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a tales ingresos. Serán considerados para el cálculo de la base imponible los ajustes que se produzcan por efecto de la aplicación de los principios del sistema de precios de transferencia establecido en la Ley del Régimen Tributario Interno, su reglamento y en las resoluciones que se dicte para el efecto. Cálculo del impuesto a la renta con varias actividades. Al aplicar la base imponible, la tarifa del impuesto se obtiene el impuesto a la renta. Es base imponible por la tarifa del impuesto es igual al impuesto a la renta causado. Para las personas naturales y las sucesiones indivisas varía con la relación a la base imponible. Para calcularla se debe aplicar la información de la siguiente tabla. En la tabla 2019